estuve esta semana en Puebla, nos fuimos el domingo pasado y pude ver a don Fermín, que es mi pastor, y pues ha tenido 17 derrames cerebrales. Él está ahorita ya no me reconoce ni nada, pero pues seguimos orando por él y esperamos que Dios va a hacer algo, ¿no? Y estar en Puebla, ahí con más de 500 pastores y líderes cristianos también, y con Gwen Myers, que es mi padre espiritual, con él conocí a Cristo. Pues nos dio mucho gusto. Mi esposa y yo pudimos estar y regresamos aquí a Mexicali el lunes en la madrugada, ¿no? el viernes en la madrugada, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tema del día de ahora. Necesitamos un despertamiento espiritual y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que se encuentra en este día aquí y que ha venido para escuchar algo que venga directamente de ti para su vida, para su corazón, para su vida espiritual. Yo te pido, Señor, que en este día, a través de tu Espíritu, nos des una palabra, Señor, que tú unjas mis labios para que la palabra que salga de mis labios sea una palabra que pueda ser de bendición para cada persona que ha venido este día, Señor. Yo te pido por ellos, te pido por sus familias, que les cuides, que los guardes, que los llenes de tu paz, de tu presencia, de tu amor, Señor, que nos des esa sabiduría y ese entendimiento espiritual que siempre necesitamos, Señor, para caminar derechos delante de tu presencia. Bendice, Señor, a cada persona, cuídales, guárdales, llénales de ti, Señor, llénales de tu paz y de tu amor. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, amén. Bien, pues el tema es: necesitamos un despertar espiritual. Y fíjense, el cumplimiento de las profecías bíblicas fíjense, hay más de 600 profecías en la Biblia sobre la segunda venida de Cristo, y se han cumplido más de 450. Ese cumplimiento nos habla de la cercanía de la segunda venida de Cristo, aunque nadie puede dar una fecha. Él vendrá a recoger a su iglesia, pero si ahorita vemos a su iglesia, como lo mencionaba hace 15 días, está un poco arrugadita, ¿no? Necesita una planchadita espiritual, ¿no? Bueno, necesitamos, y para prepararla y poder alcanzar a muchas almas, Jesús traerá antes un despertar espiritual. Va a haber un avivamiento espiritual. Vean lo que dice la Escritura en Romanos 13, 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo. Debemos de ser entendidos en los tiempos, como los miembros de la tribu de Isaacar, que dice que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que debería hacerse en ese tiempo y instruían a sus hermanos en eso. Los de esa tribu de Isaacar, en el tiempo del rey David, dice: y esto conociendo el tiempo. Debemos de conocer el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Muchos en lo espiritual estamos como alguien que acaba de despertarse, que suena el despertador y se levanta uno todavía así, hasta con los ojos lagañosos, ¿no? Todo más dormido que despierto. Pero tenemos que levantarnos de ese sueño, y está hablando en lo espiritual, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa está más cerca. La noche está avanzada, hablando espiritualmente, el tiempo, y se acerca el día de la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas, todo lo que hacen los que no son creyentes, y vistámonos las armas de la luz. Que la alabanza, la oración, la adoración, etcétera, son armas espirituales para luchar contra Satanás y los demonios. Así que prepárate para que Dios use tu vida. Dice, en el Nuevo Testamento vemos a los primeros cristianos provocar una revolución, una verdadera revolución espiritual en la ciudad de Jerusalén. Después del día de Pentecostés, acuérdense que los discípulos estaban bien temerosos, escondidos allí en el aposento alto. Vino el Espíritu Santo y trajo un avivamiento en sus vidas, y ellos comenzaron una revolución espiritual. Empezaron a hablarle a todo el mundo de Cristo. Y ven lo que dice en Hechos 4, 1 al 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estos tres maloras. Que los sacerdotes eran tremendos, ¿se acuerdan? Son los que crucificaron a Jesús. Y le voy a decir una cosa: para mí, después de los maleantes, la gente más peligrosa es la gente religiosa.
Una gente religiosa puede matar, acuérdense las cruzadas y todo, y no le importa y cree que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Cristo. Y el que tiene esa relación con Cristo, pues no va a matar a nadie, ¿no? Entonces va a vivir de una manera diferente. Pero estos, fíjense, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente de Jesús y proclamaban la resurrección de Cristo, que se había hecho evidente en el caso de Jesús, la resurrección. No la podían contradecir. Estaban apenas, el día de Pentecostés fue 40 días después de la Pascua, o sea, después de la resurrección de Jesús. Y ni los romanos ni los judíos podían contradecir que Jesucristo no había resucitado. Entonces, la gente proclamaba, se había hecho evidente. Y prendieron a Pedro y a Juan. Como no los pudieron encontrar mentirosos, pues los metieron a la cárcel. Y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a 5,000. Fíjense, después del día de Pentecostés, en un par de días, en unos poquitos días, 5,000 se convirtieron al Señor. Y eran judíos, 5,000 judíos, porque todos los primeros cristianos eran judíos, se convirtieron a Jesús. Ahora, los líderes religiosos estaban enojadísimos y apresaron e interrogaron a los apóstoles por hablar de Jesús. Y vean lo que dice en Hechos 4, 11 y 12. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿Quién les autorizó a hablar de Jesús? Y vean, los apóstoles les contestaron que las escrituras dicen que solo en Jesucristo hay salvación. Eso es lo que ellos contestaron. Miren, les dijeron así en Hechos 4, 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Está hablando el apóstol Pedro. Muchas veces dicen por esa escritura, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el griego viene así, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La Petra era la piedra principal. Así que realmente el Señor no estaba edificando su iglesia sobre una persona, sino edificando su iglesia sobre Él mismo. Y Pedro era de una de las piedras que estaban edificando, pero no era la piedra principal. Dice, Jesucristo es la piedra que despreciaron ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. Esta es la Petra, la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. Aparte de Jesús, ¿en quién hay salvación? En ningún otro. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El único nombre autorizado por Dios el Padre es en el nombre de Jesús para recibir la salvación. Fíjense, ni siquiera en el nombre de Dios Padre, ni del Espíritu Santo. Y eso lo decidieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Porque Jesús, fíjense, pagó por nuestros pecados. Él pudo pagar por nuestros pecados porque Él era 100% hombre. Y pudo representar a Dios porque era 100% Dios, o es 100% Dios. Así que el único ser en todo el universo que podía representar a la humanidad y a Dios era Jesús, o es Jesús. Y por eso es el que pagó por nosotros y por eso solo a través de Él hay salvación. Entonces no hay otro nombre más que el nombre de Jesús. Cuando usted le hable a la gente, háblele de Cristo, no le hable ni del grupo que es de amistad familiar, no, háblele de Cristo, que tenga su compromiso con Cristo. Ahora, si quiere que le hablen ahí, pues hay un peloncito ahí en amistad familiar que habla de Cristo, ¿no? Le puede añadir. Ahora, los apóstoles, fíjese, por hablar de Jesús, fueron amenazados por los líderes religiosos. Acuérdense que la gente religiosa es muy peligrosa. ¿Sabía usted que la religiosidad es un espíritu, es un demonio que se le mete a la gente? Y la gente cree que está haciendo bien las cosas porque al ser religioso lo hacen en nombre de Dios, del Dios que sea, puede ser de cualquier religión, ¿no? Pero es un espíritu. Y la gente religiosa puede matar a una persona, pero el que es cristiano, el que tiene su fe en Jesús, jamás va a matar a una persona, el verdadero cristiano, ¿no? Entonces los apóstoles fueron amenazados por los líderes religiosos. Si siguen hablando de Jesús, les vamos a dar una calentada y los vamos a matar. Así les digo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y ellos respondieron sin temor, fíjense.
haciendo poderosas oraciones a Dios. Vean lo que dijeron en Hechos 4, 29 y 30 los discípulos. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el poder correr para que no les hagan daño, ¿no? El proclamar tu palabra sin temor alguno. Ellos pidieron más valor para hablar de Cristo. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Yo le pido, Señor, da un temblor aquí, pero que sea nomás en este lugar, ¿no? Es un temblor espiritual, un temblor de Dios. Tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, ¿no? Ahora, Dios contestó sus oraciones, fíjense, renovando su ánimo. Dice en Hechos 5, 12 y 14 del 7 capítulo, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Oraban por la gente enferma y sanaban muchos. Y todos los creyentes se tenían de común acuerdo, reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Esto era en el templo. Los primeros cristianos, que eran judíos todos, se reunían los sábados en el templo judío y los domingos y entre semana en casas. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque los excomulgaban. Al que se juntaba con los cristianos lo excomulgaban de la iglesia judía. Dice, aunque los elogiaban, porque decían, realmente ellos viven más correctamente que nosotros. Por eso los elogiaban. Y que nuestros líderes religiosos, bueno, ni se compara. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Cada día más gente recibía a Cristo en ese lugar. Cada día, cada día. Ahora, Satanás, fíjense que es el enemigo de Dios y de Jesús, llenó de envidia a los líderes religiosos. Los líderes religiosos empezaron a sentir envidia y ustedes saben que la envidia no es algo bueno, ¿no? Imagínense en Anás y Caifás, que eran los meros de la secta de los saduceos, que eran los líderes del Sanedrín judío, llenos de envidia, ¿no? Así con la mano acusadora, ustedes, ¿no?, que están hablando de Jesús y han dejado a un lado el ceremonial judío. Entonces el sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, porque había dos sectas, los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían en los milagros y en muchas cosas, aunque eran muy religiosos y le daban más importancia a la religiosidad que a la relación con Dios. Y los saduceos, esos eran políticos, esos aprovechaban todo lo de las creencias de la gente para recibir beneficios personales y prebendas y todo. Era lo que querían los saduceos. Y se llenaron de envidia porque veían que mucha gente estaba siguiendo a Jesús en lugar de ellos. Entonces los arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común, ¿no? Y Dios envió un ángel que los sacó de la cárcel, el ángel, ¿no? Y ellos nuevamente, ya estar fuera, le hablaron al pueblo de Jesucristo otra vez, aunque les habían pedido que no hablaran de Jesucristo. Así que los volvieron a llamar para amenazarlos. El ángel los sacó de la cárcel. Los líderes religiosos vieron, vayan a ver dónde están, y ven que en la cárcel ya no hay nadie, porque el ángel los había sacado. Y seguían predicando a Jesús, estaban afuera. Y los volvieron a tomar y les condujeron ante el consejo, el Sanedrín judío. Y el sumo sacerdote les reclamó: les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pues ellos habían sido los culpables. ¿Quién más? Los que mataron a Jesús no fueron los soldados romanos. Esos cumplieron órdenes. Los que mataron a Jesús fueron los religiosos judíos, los escribas, los fariseos y los sacerdotes, ¿no? Y vean lo que contestaron los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Ahora, uno tiene que obedecer a sus autoridades, tanto de gobierno como espirituales, pero cuando la autoridad te pide algo contrario a la palabra de Dios, sí puedes decir eso, en un buen espíritu. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, si hubiera un tiempo de persecución y nos dicen, reniegas de Cristo, te matamos, por orden del gobierno, pues nosotros tenemos que obedecer al Señor como cristianos, aunque lo maten a uno, ¿no? Ahora, Esteban, que era un discípulo de los apóstoles, también comenzó a hablar de Cristo y a orar por la gente y empezó a ver sanidades. Y dice en Hechos 6:8, Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios
y señales milagrosas entre el pueblo. Y fíjense, los líderes religiosos celosos, ¿no?, al ver que mucha gente estaba siguiendo a Esteban, porque Esteban hablaba de Jesús, lo llevaron ante el concilio. Y vean, dice, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Dice, la gente religiosa no le importa hasta pagarle a maleantes, porque parece que son del mismo equipo, ¿no?, para acusar a la gente que habla de Jesús. Y agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. ¿Y saben lo que hizo el consejo? El consejo lo condenó a muerte y murió apedreado, con mucho amor, ¿no?, por consejo de Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, ¿no? Ahora, más adelante, el apóstol Pablo le habló a la gente de Tesalónica. Aquí ya andaban por Grecia, fundamentándose en las escrituras. Fíjense, Pablo para predicar se fundamentaba en la Biblia, y muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Vean lo que dice: como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga, aunque el Señor lo mandó a predicarle a los no judíos, a los gentiles. A Pablo también le encantaba, además de predicarle a los gentiles, irle a predicar a los judíos, porque él quería que se salvara a la gente de su pueblo también. Entonces iba con los judíos y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras, utilizando Isaías 53, Salmo 22 y muchas otras escrituras de Isaías y de los Salmos. Y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Eso lo dice en Isaías 53. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. El Mesías que estamos esperando, que todavía muchos judíos están esperando, dice, ya vino y es Jesús. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, se convirtieron, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. También muchas personas gentiles que eran no judíos se convirtieron al Señor. Ahora, los líderes religiosos nuevamente se les opusieron, se molestaron al ver que todo lo que pasaba, y esto causó un gran alboroto en la región. Vean lo que dice en Hechos 17, 5 al 8. Pero los judíos, llenos de envidia, otra vez la envidia, fíjense que la envidia qué fea es, ¿verdad?, reclutaron a unos maleantes callejeros. Fíjense, eran sus compañeros, los maleantes. La gente religiosa y los maleantes son del mismo clan, así que nunca se haga religioso. El que tiene una relación personal con Dios, ora, platica con Él, le ama, es derecho con la gente. El religioso puede hacer las peores cosas. Como que entre un narcotraficante y un religioso no hay mucha diferencia, ¿no? Más que el religioso dice: yo voy los domingos a mi congregación o a mi iglesia. Y pueden ser religiosos de aquí de la congregación también, que digan: yo vengo para cumplir. Bueno, este religioso, si viene para cumplir, debe venir porque ama al Señor, ¿no? O algunos vienen porque lo trae la esposa. Lo vemos ahí con el brazo en mano de coche, lo meten a la congregación y por eso viene, ¿no? Espero que no sea su caso. Entonces armaron, con los que armaron una turba, y empezaron a alborotar la ciudad con esos maleantes. Fíjense, reclutados por los líderes religiosos, asaltaron la casa de Jasón, que era el lugar donde se habían llegado a hospedar Pablo y Silas, el apóstol Pablo y su discípulo Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Los querían ejecutar, pero como no los encontraron, ellos habían salido a predicar en otra parte, ahí de la misma ciudad. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón, fíjense, que era el dueño de la casa, y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Fíjense, rápido, los primeros cristianos se hicieron un alboroto que trastornaron el mundo entero predicando de Jesús. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, ¿no? Y Jasón los ha recibido en su casa. Fíjense, ya ni la muela Jasón. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador. Bien, ahí los empiezan a acusar de otra cosa que no era cierta, porque el creyente siempre le va a pedir a la gente que se someta a sus autoridades, a sus gobernantes, porque eso enseña la palabra. Pero ellos dijeron, dice, afirmando que hay otro rey que se llama Jesús. Sí, pero Jesús es rey en el otro mundo, como él lo dijo, se lo dijo. Y va a venir un día y va a ser rey aquí, aunque él es el rey porque es el creador, ¿verdad? Pero lo empezaron a acusar de como que él quería que no respetaran al emperador y que lo respetaran a él, y no era cierto. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, se armó un alboroto tremendo. Y fíjense, antes de esto,
los cristianos habían sido perseguidos en Filipos, que es otra ciudad de Grecia, de la Grecia actual. Dice en Hechos 16, 20 al 21, los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Y decían romanos, aunque estaban en Grecia, porque los romanos conquistaron todo el mundo conocido en ese tiempo. Incluso, fíjense, los romanos adoptaron la cultura y el idioma griego. Hablaban también el latín, pero tenían el idioma griego. Era como el inglés ahora, el griego en ese tiempo, que todo mundo que tenía cierta preparación pues hablaba el griego, ahora hablan el inglés y aparte su idioma, que es el idioma más importante del mundo, el español, ¿no? El que hablamos es el que se va a hablar en el cielo, así que qué bueno que usted ya conoce ese idioma. Ahora vamos a hablar en segundo. El despertar espiritual sacude las tinieblas. Cuando hay un despertar espiritual, sacude las tinieblas. Vean, los primeros cristianos fueron perseguidos y fueron objeto de muchas acusaciones falsas. ¿Por qué? Porque los poderes de las tinieblas estaban siendo sacudidos por una revolución espiritual que comenzó en Jerusalén. Entonces Satanás es el que instiga a la gente, es el que mueve a la gente. El que tiene un corazón que no es derecho, Satanás lo mueve por su lado, ¿no? Es al que manipula. Y a muchos cristianos los mataron, ¿no? Como ven aquí, mire, ahí. Ahora, toda la ciudad se alborotó, dice Hechos 21, 30 al 34. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas, o sea, este comandante era muy importante y dependían varios centuriones de él. Los centuriones eran jefes de 100 soldados cada uno. Al ver al comandante y a sus soldados, enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo a la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Fíjense, Pablo se llevó sus golpizas por ser creyente en Cristo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas, lo encadenaron. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta, fíjense, ni siquiera sabían por qué lo acusaban. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel, ¿no? Ahora, fíjense, acusaron a Pablo de ser un revolucionario. Y era un revolucionario pero espiritual. Vean lo que dice en Hechos 21, 37 al 39. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. Dice: esta es una persona culta porque aparte del idioma hebreo habla griego, ¿no? ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No. Yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo, ¿no? Y ya le habló a la gente. Ahora, Jesús advirtió a sus discípulos que serían perseguidos, así como Pablo fue perseguido, como Juan y Pedro fueron perseguidos, como Esteban fue perseguido. Él advirtió a sus discípulos que se hubieran perseguidos. Ahora, si usted es cristiano en la secreta, pues no lo van a perseguir. Pero usted es un cristiano que habla de Cristo, lo van a perseguir. Y ahora muchas persecuciones con burlas, ¿no? No tanto persecución de que, pues aquí en nuestro país, de que lo metan a la cárcel por ser cristiano, pero sí con burlas. Aunque hay lugares como pueblitos había en Chiapas y en otros lugares donde por ser cristiano lo pueden matar. Pero son los chamulas, hay algunos lados, ¿no? Pero ya es muy raro eso, ¿no? Y ven lo que Jesús le dijo a sus discípulos: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Va a llegar un momento que por ser cristiano va a haber una persecución contra los cristianos, y no por haber hecho nada, sino simple y sencillamente porque Satanás controla el mundo y trata de meter enemistad contra Jesús especialmente. En la televisión, por ejemplo, se puede hablar de Dios, pero cuando alguien menciona de Jesús hay burlas, hay críticas, ¿no? En todos lados. Entonces ya empieza a manifestarse una enemistad en contra de Jesús, como él mismo lo dice. Y esto lo dijo hace 2013 años, ¿no?
Bueno, un poco más adelante, porque es, vamos a decir, al año 30 y tantos. Ahora, ¿por qué había tanta oposición al cristianismo? Fíjense, la primera razón es la oposición de Satanás. Satanás se opone a Jesús contra Cristo. La segunda razón es por lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Esto le molestaba a mucha gente. Miren, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En ese tiempo se creía, como decían, todos los caminos llevan a Roma, también todas las religiones llevan a Dios. Incluso vean, por ejemplo, los romanos creían en los mismos dioses que creyeron los griegos. Nomás que, por ejemplo, a Júpiter le llamaban Zeus, y así dioses mensajeros, Mercurio y todos, ¿no? Entonces, ellos creían en los mismos dioses, nomás que con otros nombres, un nombre ya latinizado, ¿no? Y al decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues eso no le gustaba a la gente, porque decían: no, si hay muchos caminos, ¿cómo? Cualquier religión puede salvar a una persona. Pero Jesús vino a decir eso. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él, por ser Dios, representó a Dios al morir por nuestros pecados, y al hombre por ser hombre, ¿no? Y es el único ser que ha hecho eso. Ahora, Jesucristo no vino a formar una religión. Esto es importante. Así que no se vuelva religioso. Si usted dice: voy a ir a amistad familiar porque es domingo, religioso, viene porque quiere oír hablar de Jesús y venir a alabarlo. Así que ni siquiera llegue tarde, porque lo más importante en la reunión es la alabanza y la adoración a Dios. Y cuando usted prepara su corazón alabando a Dios, pues la palabra le va a caer en buena tierra y va a bendecir su vida, ¿no? Si no, va a decir: miren este peloncito aquí que nomás vino a regañarnos, o qué se creo, ¿no? Pero cuando usted estuvo en la alabanza y la adoración, ya me va a ver con más gracia, ¿no? Entonces, Jesucristo no vino a formar una religión, sino un pueblo que se relacionara con Dios por amor, de una manera personal. Eso es lo que Él quiere. El mismo Señor nos lo explica cuando llamó al apóstol Pablo. Vean lo que le dijo a Pablo. ¿Para qué lo llamó? Cuando ahí se cayó en la mitad del camino, que se le apareció una luz y Jesús le habló. Dice: para que les abras los ojos espirituales. Estaban ciegos espiritualmente, y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, estábamos controlados por Satanás. Al entregar nuestra vida a Cristo, salimos del poder de Satanás y vamos a Dios, a fin de que por la fe en mí, dice Jesús, reciban el perdón de pecados. Necesitamos poner fe en Jesús y herencia entre los santificados, o sea, estar en el cielo por toda la eternidad en el futuro. Ahora, el amor de Dios es la razón de todo. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Vean este versículo, que es el versículo más famoso de la Biblia. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, tanto nos amó Dios el Padre, que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fíjense, el que pone las reglas es Dios, el que nos creó. Es como si usted va al otro lado, si usted se está guiando por reglas de aquí, a lo mejor se mete en problemas. A lo mejor aquí puede tirar un papel en la calle y no pasa nada, pero allá le va a costar $1,000 si lo ven, ¿no? Por tirar un papelito. Así que cada lugar tiene sus reglas, y para entrar al cielo Dios ha puesto sus reglas, y esas reglas vienen en la palabra. Por eso hay que leerla, ¿no? Espero que la siga leyendo, la Biblia, que muchos empiezan el primer mes del año, ya han leído Génesis, como los que tienen 20 años de cristianos, 20 veces. Pero Apocalipsis ni una, porque ya no han llegado, ¿no? Ni siquiera Éxodo, que es el segundo libro, ¿no? Ahora, el propósito de Dios es traer al mundo una revolución espiritual. El Evangelio de Jesús, fíjense, es el mensaje más revolucionario y más fuerte contra una vida egoísta, sin amor y sin propósito. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre o a su madre, o a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, o sea, si no los ama menos que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y como se los he dicho muchas veces, cargar la cruz no es llevar a la suegra a vivir a la casa. Es dejar de vivir para nosotros mismos para comenzar a vivir para Dios, ¿no? Miren, aquí está simbólicamente Jesús llevando su cruz y sus creyentes en Él, ¿verdad? Entonces,
el mensaje más revolucionario, el que nos da propósito en la vida es Jesús. El siglo pasado le hicieron una entrevista a Bertrand Russell, que se considera el mayor intelectual del siglo XX. Le preguntaron, ¿cuál es el propósito de la vida? La vida no tiene propósito. Venimos de la nada y vamos hacia la nada. Eso dijo, fíjense, el principal intelectual que ha existido. ¿No? Ninguna esperanza. Qué tremendo. Mucha gente se postra ante los dioses falsos de este mundo. Muchos dicen, yo no me postro delante de ídolos, pero se postran ante el dinero. Viven para alcanzar dinero todo el tiempo y eso es lo que están pensando todo el tiempo, y a ver cuánto se sacan la rifa y si van al casino y ganan, y esa es su vida, ¿no? La fama, la dama también, el placer, etcétera, etcétera. Muchos viven para eso, entonces hay que tener cuidado. El cristiano solo se postra ante el Rey Jesús. Él nos ha dado su gran comisión. Fíjense, este es el principal mandato que Cristo le dio a la iglesia, a sus seguidores. Si usted no cumple esto, no está cumpliendo lo principal: evangelizar. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Las buenas nuevas es que hay salvación en Jesús. Ese es el mandato que nos dio. Ahora, no todos podemos ir a todo el mundo, pero algunos sí pueden ir. Pero todos podemos participar. Unos participan yendo, otros participan con sus ofrendas para que otros vayan. Y todos debemos de participar con nuestras oraciones, porque la oración es la que hace que se muevan las misiones, ¿no? Y de esa manera todos debemos de participar en la evangelización. Por eso ven que en nuestro boletín tenemos ahí una lista de misioneros que estamos apoyando. Yo creo que somos de las congregaciones en esta ciudad que más apoya las misiones, y por eso es que yo sé que es la razón por la que Dios nos ha bendecido. Aunque a veces yo me he metido en problemas, pero Dios nos ha bendecido porque siempre hemos apoyado las misiones. Y eso está en el corazón de Dios. Las misiones están en el corazón de Dios. Ahora que estuvimos en Puebla, vimos varios misioneros. Fue conmigo a Fabián Córdoba, que lo hemos tenido aquí compartiendo. Él es un misionero que abrió, fíjense, 25 iglesias en Siberia, en Rusia. Dios los mandó hace 17 años con un grupo de personas, iban a ir 8, total llegaron 4, de los 4 se fueron 3 y lo dejaron solo. Y él dijo, Señor, pues ayúdame. Y Fabián Córdoba es cachanilla, él nació aquí en Mexicali, ¿no? Y ha usado la vida de él de una manera tremenda el Señor. Dice, abrió 25 congregaciones en Siberia. Un día un pastor ruso le dijo, ¿y ustedes siendo mexicanos qué hacen aquí? Ni nosotros los pastores de Moscú queremos ir a Siberia, de lo duro que es el clima. Llega a 50 grados bajo cero. A lo mejor usted se quejó de que tuvimos 1 grado bajo cero en la madrugada aquí un día. Imagínense 50, ¿no? Bueno, Paco fue cuando estaba como en 40 o 35. Dice que los bigotes se le caían porque se congelaron, ¿no? Así que está tremendo. Eso es un frío que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y menos aquí la gente de Mexicali, ¿no? Pero fíjese, Él nos da ese mandato de evangelizar, y Él ha ido a evangelizar y ha abierto congregaciones en muchos lugares de Asia. Fabián es un cachanilla, ¿no? Por eso lo apoyamos a él, porque a mí me da mucho gusto, porque es una palabra que tenemos. Me acuerdo que en el 79 hicimos un viaje a Israel y estábamos en medio del mar de Galilea y éramos un grupo de 17 mexicanos, un grupo de aquí de Mexicali y otros de Baja California Sur especialmente, y había unos canadienses que hablaban francés y otros americanos inglés, ¿no? Y íbamos en un barco cruzando en una lancha el mar de Galilea, y de repente un pastor canadiense que hablaba francés empezó a dar una palabra y otra persona nos la tradujo. Por eso la tradujo al inglés y otro del inglés la tradujo al español para que todos nos enteráramos. Y dijo que él veía la península de Baja California tomada por una mano gigante, así arrancada del país, volteada, y de la parte de entre Mexicali y Tijuana derramando bendiciones sobre todo el país de México. Entonces fue una palabra profética que el Señor nos dio, que de aquí salió el primer congreso de alabanza y de adoración. Muchos misioneros, mucha gente que se ha entrenado aquí están compartiendo la palabra en varios lugares. Había varios en Puebla, ¿no? Cachanillas que están predicando la palabra de Dios. Así que a mí me da un gusto tremendo y tenemos que apoyar a evangelizar. Y la otra cosa que incluye la gran comisión es discipular, formar discípulos, porque si no formamos discípulos, pues el evangelio se detiene en una generación.
Por eso tenemos que formar otros discípulos para que lleguen hacia el futuro. Y vean lo que les dijo Jesús a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Una dice, vayan a evangelizar y vayan a discipular. O sea, tenemos que salir para hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer algunas cosas que les he mandado a ustedes, ¿no? Todo, tenemos que enseñarles todo lo que viene en la palabra de Dios, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él nos promete su presencia. Y si Dios es por nosotros, como decía el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros, no? Si usted tiene al Señor, nomás que no le diga, Señor, vente conmigo. No, usted métase con Él, ¿no? Los cristianos debemos seguir los pasos de Jesús. No debemos vivir egoístamente. La mayoría de la gente vive egoístamente. Primero yo, luego yo, después yo, luego yo, y a lo mejor después mi familia y nadie más. O bueno, a los demás que les toque algo. Sino ser sus instrumentos para alcanzar al mundo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos sus brazos y sus pies. Él nos ha dado su autoridad para arrebatarle a Satanás lo que pertenece a Cristo. Si un día se despierta uno de sus hijos llorando porque está muy chiquito y tuvo una pesadilla, reprenda cualquier espíritu, cualquier cosa que trae en su vida para que él se sienta tranquilo y en paz. Ore por ellos. Tenemos la autoridad del Señor, dice en su palabra. Miren lo que dice aquí en esta escritura en Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad del Padre en el cielo y en la tierra. O sea, es el mero mero para nosotros los mexicanos, ¿no? Y Cristo ha delegado su autoridad a los creyentes, a usted y a mí. ¿Qué dice esta escritura? Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, que son símbolos de Satanás y sus demonios, y vencer todo el poder del enemigo. ¿Cuánto? Todo. Y nada les podrá hacer daño. Ahora, usted no se ponga a hacer una liberación si anda en pecado. Primero póngase en paz con Dios, porque si no, el enemigo lo va a dejar como a los hijos de un tal Esceva que aparece en el Nuevo Testamento, que estaban haciendo exorcismos en el nombre de Jesús. Se les echaron varios demonios y los dejaron bichis. Así que no se ponga a hacer algo si usted no tiene esa autoridad. La autoridad la tiene cuando camina con el Señor. Ahora, cuando la iglesia usa su autoridad espiritual contra Satanás y vive en comunión con Dios, que esto es conjunto, impacta a la sociedad. Yo quiero que impactemos la ciudad de Mexicali, Baja California y México, ¿no? A principios del siglo XVIII, Inglaterra estaba en una terrible condición moral, espiritual y social. Pero el Espíritu Santo levantó a predicadores como Juan Wesley, Whitefield y muchos otros. Y en una generación, fíjense, en menos de 40 años, se abolió la esclavitud. No sé si hayan oído el canto de Gracia Maravillosa, o Sublime Gracia. Lo compuso un antiguo traficante de esclavos. Dice que él llevó 15,000 esclavos de África a los Estados Unidos. Él se convirtió al Señor por ese tiempo, ¿no? Era un inglés, era un pirata, ¿no? Pero traficante de gente, y se convierte a Cristo, fíjese, y se abolió la esclavitud. Lograron los cristianos que se aboliera la esclavitud en Inglaterra. Se establecieron leyes laborales para proteger a los niños. Los hacían pasar jornadas de 12 horas en las minas a los niños, ¿no? Y ahí se abolió eso, ¿no? Y se disminuyó el alcoholismo y la violencia. La violencia era tal que, por ejemplo, dicen que en una mina, después de que muchos se hicieron cristianos, hasta los dueños de la mina, pues ya no podían sacar tanto oro, porque a los burros los llamaban a puras majaderías. Y luego le decían, burrito. Y el burro ya no quería hacer caso, ¿no? Todo parecido es pura coincidencia. A veces somos burritos en lo espiritual. En Efesios 6:12 dice, fíjense, nuestra verdadera lucha no es contra las personas, es contra espíritus demoníacos. Ven lo que dice Pablo en Efesios 6:12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, en el cielo. En el primer cielo, que es la atmósfera de la tierra; el segundo cielo, donde está el universo; el tercer cielo es donde está la presencia de Dios. Pero en el primero y segundo cielo están esos espíritus, ¿no? Si pudiéramos tener una visión espiritual, como se lo dije hace 15 días, del cielo, veríamos demonios y veríamos también ángeles, ¿no?
y hay que luchar contra ellos a través de la oración. Cuando nosotros oramos, los ángeles dominan a los demonios. Cuando no, los demonios empiezan a dominar a los ángeles. Y si no, lo puede ver usted en el Antiguo Testamento, cuando Josué luchaba contra los amalecitas, como mientras Moisés levantaba los brazos, Josué iba ganando la batalla. Cuando se cansaba Moisés, empezaban a ganar los enemigos. ¿Por qué? Porque hay poderes espirituales atrás. Por eso es tan importante la oración. En la oración actúa Dios. ¿No? Fíjense, vamos a hablar del instrumento de Dios en el mundo. El plan de Dios es que los cristianos seamos su luz en el mundo para impactar nuestra sociedad. La mayoría de la gente que no se conoce a Cristo es como foco apagado, y algunos ya hasta fundidos. Y cuando conocemos al Señor, pues debemos reflejar la luz del Señor, no la nuestra. Acuérdense que el cristiano es como la luna que no tiene luz propia, refleja la luz del sol. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:16? Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Si usted antes de convertirse en Cristo barría su acera y echaba la basura a la casa del vecino, ahora limpie la suya y limpie la del vecino, para que el vecino diga, ¿qué le pasó a este? Y le vaya a preguntar, y cuando le pregunte, usted le habla de Jesús. Si le digo, a mí lo que me impactó con mi esposa, que ella se convirtió un año antes que yo, es que era buena para pelear y para discutir y brava. Y de repente se puso más tranquila y todo. Digo, pues, ¿quién es ese ser tan poderoso que la puso así? Porque yo no había podido. Y me dice que es Jesús. Ah, pues entonces si es tan poderoso, yo voy a buscarlo. ¿No? Vean qué importante es, tenemos que ser luz. Sin embargo, parece que en lugar de cambiar al mundo, los cristianos, el mundo nos está cambiando a nosotros, es lo que parece. Fíjense, los divorcios entre los cristianos casi están igual que entre los no cristianos. En lugar de que la iglesia detenga la corrupción de la sociedad, se está convirtiendo en otra víctima de la corrupción. Vean lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero muchos cristianos quieren estar dentro del salero, nomás aquí en la congregación, ¿no? Y no salen afuera. Y la sal no es para que esté guardada en un salero, es para salar los alimentos y darle sabor. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Si la sal no salara, no sirve para nada. Así el cristiano que no está compartiendo el Señor se vuelve sal insípida. Cuando no mantenemos una comunión viva con Cristo, fíjense, la comunión viva es, digo, cuando lo alabamos, lo adoramos, platicamos con Él todos los días, y es nuestro amigo, es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro hermano. Cuando el ser humano no tiene una relación viva con Dios, se vuelve religioso. Si usted ve demasiado tiempo televisión, se va a enfriar y se va a volver religioso, si es que. Entonces va a ir, pues tengo que ir el domingo allá a Amistad, porque pues voy todos los domingos, ¿no? Religioso, ¿no? La iglesia se vuelve religiosa y sin vida. Se contamina con el pecado del mundo, vicios, inmoralidad, aumento de divorcios, etcétera. Dice, a veces aquí nos damos cuenta, aunque no pedimos nombres, pero con los niños, en la escuela de niños, se pide, por ejemplo, que hagan oración por los niños. Porque yo quiero que oren por mis papás porque se pelean mucho. Mi papá dice unas palabrotas así. Ah, caray, ¿no? Y otro, mi papá le pega a mi mamá, imagínense, ¿no? Ya oramos por los niños y todo. Entonces nos enteramos por los niños que no se les está interrogando, ¿eh? Pero cuando se pide una oración, los niños son derechos y dicen las cosas como son, ¿no? Entonces, pues sale a relucir a veces el cobre, ¿no? Lo que hay en la casa, los niños se fijan en todo. Entonces nos dicen, mire, está pasando esto, el otro, mi papá le grita a mi mamá, bueno, ya se ora por todo eso. Pero a mí me reportan los maestros de los niños, mira, ha habido muchas horas de problemas de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues predicar en contra de eso, ¿verdad? Enseñar lo que dice la Biblia, más que predicar en contra. Si no, la iglesia contamina con el pecado del mundo, vicios, inmoralidad, aumento de divorcios, etcétera. Jesús nos manda, porque ustedes antes eran oscuridad,
O sea que las cosas malas que hacíamos era lo lógico porque éramos de las tinieblas, como el luchador es el tinieblas. Así estábamos todos, ¿no? Entonces vivíamos en las tinieblas y las tinieblas se nos hacían lo natural. Antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. A través de Cristo somos luz y tenemos que reflejar su luz. Entonces dice la Biblia, vivan como hijos de luz, ya no vivas como hijo de las tinieblas. No puedes seguir viviendo como eras antes. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, dice la palabra. Y comprueben lo que agrada al Señor. Cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a recibir sus bendiciones y vamos a ver sus bendiciones en nuestra familia, en nuestros hijos, con más paz y tranquilidad. Ahora, cuando el pecado del mundo se introduce en la iglesia, fíjense, los creyentes somos contaminados y dejamos de dar fruto para Dios. ¿Qué dice en Efesios 5, 11 y 12? No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Fíjense, ¿cuáles son los pecados? El asesinato, el lesbianismo, la homosexualidad, el suicidio, muchas cosas, ¿no? Que hace la mayoría de la gente, mucha gente. El dañar a otros, son pecados. Dice, ustedes ya dejen eso, no tengan nada que ver con eso, dice Dios, dice Jesús. El amor por el mundo apaga nuestro amor por Cristo. Y de lo que usted se llene, así se va a volver. Si usted se la pasa viendo la tele y ve crímenes y asesinatos, y a mí me encantaban las películas donde moría hasta el productor, ¿no? Pero eso trae algo de violencia para nuestras vidas y tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Qué es de lo que usted se alimenta? Porque en eso se va a convertir. Entonces el amor al mundo apaga nuestro amor por Cristo y nos quita el celo por evangelizar y discipular. Yo luego, usted vea la televisión y fíjense, no estoy hablando del cable con la inmoralidad, lo normal aquí, hasta el canal 3, ¿no? Fuera del programa de familias de éxito, ¿no? Si usted lo ve, se va a volver bien mundano. Porque ¿qué? Anuncian tercera alternativa o segunda alternativa de ocultismo y muchas cosas de ocultismo y muchas cosas que hay en todos lados. Y la gente de eso se está alimentando. O hay muchachos con poca ropa, entonces si lo está viendo y viendo y viendo y viendo, pues la mente le va a empezar a trabajar aunque no quiera, ¿no? Y luego va a comparar, ay, este está mejor que mi esposa, ¿no? Y la esposa, no, el artista comparado con el cuate ¿no? Antes cuando tenía pelo estaba mejor, pero ahora, aunque tengamos poco pelo, seguimos guapos. Entonces le quita el celo por evangelizar y discipular. Miren lo que dice el apóstol Juan, en Juan 2, 15 y 16. No amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Creo que esta es primera de Juan, o segunda de Juan, algo así. No amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Dice, o amamos al mundo o amamos a Dios. Porque nada de lo que hay en el mundo, que son los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, digo como el Robocop que ven la muchacha y, ¿no? ¿no? Y la arrogancia de la vida, el sentirse más que los demás, ¿no? Proviene del Padre, nada de eso, sino del mundo. Ahora, cuando los creyentes se avivan espiritualmente, buscan a Dios de corazón y se purifican interiormente. Por eso vean, es importante aquí el curso de purificación, porque le va a ayudar a que usted se pueda purificar con versículos de la palabra. Gracias a Dios nos dio un gusto muy grande que entró muchísima gente al curso de purificación. Ahora creo que está hasta el tope. Puede caber uno todavía si se inscribe rápido, pero casi quedaron llenos, tanto el de hombres como el de damas. Y hay un resultado inevitable. La gente se anima en Dios, se anima a su amor por Dios y llevan ese fuego de amor por Dios a sus casas, vecinos, trabajos, escuelas, y se comienza a sacudir la sociedad. Así empezó entre los primeros cristianos. El Imperio Romano era un degenere terrible y los cristianos, fíjense, llevaron el mensaje de Jesús por todo el mundo conocido en una generación y se comienza a sacudir la sociedad. Fíjense, aún Roma dobló sus rodillas delante del cristianismo, aunque sea ahí con el emperador Constantino, que no estaba tan convertido, pero reconoció, ¿no? Ahora, como resultado puede que nos odien. Cuando le hablamos a alguien de Cristo, la gente no se va a molestar. Yo recuerdo cuando les hablé a mis amigos cuando me convertí al Señor, que ahora soy cristiano y le di testimonio,
Muy poquitos dijeron que querían tener lo que tenía. La mayoría, mira, ni te creemos. Si ya sabemos que letras duro. Aquí nos quieres engañar o qué pasa. No me creían nada. Hasta pasado el tiempo, me costó como 10 años, ya empezaron a creer algunos. Pero al principio nos van a odiar, le vamos a caer. Antes era el alma de la fiesta y de repente me convierto en el aguafiestas, ¿no? Entonces puede que nos odien, nos persigan. Ahora la persecución no tiene que decir que lo persigan de tal manera para matarlo, todavía no llegamos a eso, pero sí con burlas, y a algunos les molestan más las burlas que otra cosa. Que nos rechacen, ¿no? Mira, ya te volviste, aleluya. Digo, ¿sabes lo que quiere decir? Gloria a Dios. Pues gloria a Dios, ¿no? Y puede que nos rechacen. Solo entonces la gente se dará cuenta de que somos diferentes. Porque la gente sabe. Yo recuerdo en el trabajo, cuando trabajé, por ejemplo, en General Electric, en el Banco de Comercio, en varios bancos, aunque al principio se burlaban, pero cuando había algún problema en la vida de uno de ellos, se acercaba conmigo a pedirme consejo. Oye, mira, tengo este problema, ¿cómo le hago? O sea que la gente se da cuenta. Donde está Dios, la gente sabe que ahí está Dios. Lo que pasa es que no quieren tener un compromiso con Él. Entonces la gente se dará cuenta de que somos diferentes y que tenemos algo que el mundo necesita y que no tiene, que es a Cristo, y que lo puede tener el que quiera. Porque no podemos creernos mucho por tener a Cristo en el corazón, porque solo por su gracia y misericordia lo tenemos, ¿no? Ahora, en Efesios 5, 13 al 17 dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Aunque esté en un lugar totalmente oscuro, un cerillito o una lucecita pequeña se ve inmediatamente. Aunque sea un cuarto gigante, ¿no? Una lucecita se ve. Y pone ahí cerca, va poniendo al descubierto todo lo que ilumina. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes. Tenemos que despertarnos del sueño ese espiritual que hay en nuestras vidas. Levántate de entre los muertos, son los que no conocen a Cristo, y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Dice, tengan cuidado, pongan atención a su manera de vivir. No vivan como necios, como vive la mayoría de la gente que no conoce a Cristo, sino como sabios, el que conoce a Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Otro dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, los días son malos, dice. Y vean qué de malos son. Que la situación cada vez está peor, cada vez más crimen, cada vez más inmoralidad, etcétera. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. La voluntad del Señor es bendecirnos. Y es muy importante que entiendas que Jesucristo quiere usar tu vida para algo grande. Él quiere usar tu vida para algo grande. El problema ya no es de Él, el problema es tuyo. Si tú le dices, quiero, Señor, y te dejas usar. No te conformes con menos de lo mejor que Dios tiene para ti. Dios quiere bendecir tu vida y bendecir a tu familia para que seas de bendición para muchos. Yo le digo al Señor constantemente, Señor, bendíceme para que yo pueda ser de bendición. Hasta al pararme aquí, Señor, bendíceme para que yo sea de bendición para la gente. Sin tu bendición no tengo nada. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:9? Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Fíjate, la bendición que tenemos principal es a Cristo, al recibir a Cristo en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que compartir con la gente. Ahora, yo creo a la luz de la palabra que ya no falta tanto tiempo para que la iglesia sea perseguida como al principio. La Biblia de hecho habla, con el tiempo del anticristo va a haber una persecución contra los cristianos tremenda, pero tremenda, y contra los judíos. Entonces no sabemos cuánto tiempo falta, porque el que ponga fechas inmediatamente lo podemos tachar como, o calificar como un falso profeta, que nadie puede saber. Pero sí vemos los tiempos y las señales y la situación. Cada vez aún en los gobiernos hay más enemistad contra Jesús. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, hace 40 años todos hablaban de Jesús y todo, y ahora con este presidente pues como que no tanto, ¿no? Sí menciona cosas de Dios y todo, pero muchas cosas que van contrarias a lo que dice Jesús las está aprobando. El matrimonio homosexual, las reuniones de homosexuales en el ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no es un país cristiano los Estados Unidos. Fue un país cristiano, pero ya no es. Esperemos que el nuestro cada vez sea un país más cristiano, ¿no? Y enviemos misioneros al otro lado. Ellos los enviaron antes, ahora se los regresamos.
¿no? Gracias a Dios, muchos, fíjense, hispanos son los que están haciendo una labor de evangelismo en el otro lado. Entre los hispanos, latinos, está habiendo el único mover de avivamiento que hay en Estados Unidos, fuera de 10 o 20 o 30 iglesias, ¿no? Pero está terrible la situación ahí. Así que no creo que no falta mucho tiempo para que la iglesia sea perseguida como al principio. Por hablar de Jesús, ya ven en la televisión, ya está en contra de Jesús. Uno no puede hablar porque se burlan, los programas esos de Cristina, de todo. Alguien dice, soy pastor, y inmediatamente se burlan y todo. Así que necesitamos prepararnos para evangelizar en hogares, en nuestro hogar. Empiece a asistir a un hogar o abra su hogar, pero para abrir su hogar usted primero tiene que ser discipulado. O empiece a hacer apoyo de alguien que abrió su hogar para ahí compartir con nuestros vecinos, amigos. Para la gente es más fácil asistir a una casa, y más si le da su cafecito, sus galletitas, ¿no? Así empezamos nosotros. Y es más fácil a la gente asistir a un hogar que venir a un lugar como estos, ¿no? Entonces, lo importante es hablar de Cristo. Si no, vamos a hablar de ninguna otra cosa más que de Jesucristo. Entonces, por todo el mundo la gente se está volviendo cada día más intolerante contra Cristo y los cristianos. ¿Por qué? Porque no seguimos la moda inmoral del mundo. Vea televisión, puro albur, puro chiste doble, puro esto. Y cuando uno no hace lo mismo, hasta la familia nos critica. Yo cuando voy a México hablo ahí con mis cuñados y todo, ya me dicen, mi cuñado santo, que no dice groserías, ¿no? Pues antes yo le ganaba en groserías a él. Yo decía 5 groserías por cada palabra normal. Pero ya que me convertí al Señor, pues ya no, tenemos que cambiar. Y él sigue igual y ya pasaron 40 años. Me da tristeza eso, ¿no? Entonces, necesitamos prepararnos para evangelizar en casas. Todo el mundo, la gente se está volviendo más intolerante contra Cristo y los cristianos. Fíjense, porque no seguimos la moda inmoral del mundo y creemos que solo Cristo salva. Y la mayoría de las religiones ahora dicen que hay muchas maneras de llegar a Dios, ¿no? Pero vean lo que dice Jesús: yo soy el camino. Si alguien quiere seguir un camino para llegar al Padre, Jesús es el camino. Vean, la cruz es el camino. Yo soy la verdad. Si alguien quiere tener la verdad no es una religión, la verdad es una persona, es Jesús, Él es la verdad. Y yo soy la vida, el Zoe, la vida eterna. Si alguien quiere tener la vida eterna y estar en el cielo toda la eternidad, pues reciba a Cristo en su corazón. Él es la vida eterna. En Cristo tiene el camino, la verdad y la vida. Tiene todo lo que necesita. Por eso aquí lo que tenemos que hacer es hablar de Cristo, no de otras cosas, porque el único que le va a ayudar es Cristo, ¿no? Dice, nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Eso nos hace ver a los cristianos como intolerantes, ¿no? Ahora, yo respeto lo que crea cualquier persona, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Pero el cristiano no maltrata al que no cree como él. Nomás le dice, mira, la verdad es esta. Y eso le incomoda al mundo. Ahora, además los cristianos, a la luz de la Biblia, creemos que el aborto es asesinato. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Que la homosexualidad es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son fornicación. Y fíjese, y esto nos hace intolerantes ante los demás y objetos de crítica. Fíjense, aún las Naciones Unidas promueven el aborto. ¿Y saben por qué lo promueven? Porque dice que la población está creciendo mucho más que los alimentos. Entonces va a llegar un momento que va a faltar alimento. En cambio, si se promueve el aborto, va a disminuir la población. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos matan cada año alrededor de 700,000 bebés. En China, más de 1 millón de bebés cada año son abortados. Y en muchas partes del mundo, aquí en México ya se aprobó. Allá en el DF parece que están metiendo la pata por todos lados porque aprueban matrimonios gays, aprueban todo lo que va contrario a la palabra, ¿no? Y lo malo es que se está contaminando a los demás. Entonces la Biblia dice que el aborto es asesinato, la homosexualidad es pecado. ¿Por qué la promueve la ONU? Porque también así se reduce la población. Los homosexuales y las lesbianas no tienen hijos, entonces se reduce la población. Y si adoptan a otro, pues el otro ya estaba ahí, así que se reduce la población. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son fornicación. La televisión las promueve. Tú date gusto, tú pásatela bien, ¿qué importa? Todas las novelas hablan que pues estoy casado, pero con el que estoy casado ya no me gustó y me gusta más el otro. Entonces dejo a y me voy con el otro.
Y la esposa igual, ya está enfadoso, lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, ahora es muy fácil, lo ven en la telenovela, dice, es que ya no siento nada por esta persona. Y ahora viene uno nuevo por el que sí siento. La Biblia dice que el cristiano no se va a guiar por sentimientos, sino por el compromiso que hizo. Cuando uno se casó, ¿qué dijo? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y no se vale el asesinato. Entonces, usted ya habló, ahora sea machito para mantenerse, ¿no? En lo que dijo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cuando uno hace algo de buena gana, Señor, yo quiero obedecerte a ti, Él le pone el amor y le pone los sentimientos al rato. Mi esposa y yo ya no nos amábamos después de todas las broncas que tuvimos, pero el Señor lo puso y ahora la traigo, ¿no? Y ella a mí también, así que eso es lo bueno, ¿no? Ya voy a cumplir ya 44 en mayo y con la misma, fíjese, ¿no? Pero estoy contento, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, usted hizo un compromiso, manténgase ahí. Esto nos hace, digo, intolerantes y objeto de burla, de crítica ante los demás. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4:16, pero si alguien sufre por ser cristiano, porque lo critican, por lo que todo, que no se avergüence, sino alabe al Señor por llevar el nombre de Cristo. Al ser cristianos llevamos el nombre de Cristo, ¿no? Una cosa es creer en Dios. Yo creo que hay pocas gentes que no creen en Dios. Yo he visto ateos, pero un día íbamos en un avión junto con un ateo y vino una turbulencia de esas tremendas. Y ¡ay, Señor! Digo, el ateo, ¿no? En las turbulencias no hay ateos. Ni tampoco cuando le dicen a alguien que tiene cáncer, tampoco hay ateos. Yo tengo un primo hermano que era ateo y le dio cáncer, tiene. Dice, pues por si las dudas, ¿no? ¿Quieres que ore por ti? Está bien, dice, ora por mí. Se acaban los ateos ahí. Entonces, una cosa es creer en Dios, otra es creerle a Dios lo que dice en su palabra. Y lo más importante es amarle y obedecerle. Ahora, ¿qué dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:10? En esto consiste el amor ágape, el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, fíjense, nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él envió a su Hijo a que muriera por nosotros. A mí me cuesta trabajo entender cómo Dios, siendo el ser más poderoso de todo el universo, haya decidido hacerse un ser humano y morir por mí, así como soy, ¿no? Y por amor. Yo no entiendo esa clase de amor. Que Él haya muerto en la cruz por una cucaracha como yo, ¿no? Yo no lo entiendo, porque era la verdad, ¿no? Ahora, en esto consiste el amor a Dios, dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:3, en que obedezcamos sus mandamientos. Si usted dice que ama a Dios y no le obedece, no lo ama, es de boca para afuera, son tacos de político. Y estos no son difíciles de cumplir. Para el que ama es fácil de cumplir. Para un hombre que ama a su esposa es fácil serle fiel. Si no la ama, no se puede. Pero si la ama, es fácil serle fiel, porque no son difíciles de cumplir. Ven lo que dice la Biblia con Jacob. Cuando Jacob se quería casar con Raquel, dice, le dijo el futuro suegro, me vas a trabajar 7 años, dice, y se le hicieron pocos porque la amaba. Fíjense, ese es el amor. La pasión es, no, ahorita. ¿No? Esa es pasión. Ven como el caso de uno de los hijos de David, Abnón, que abusó de su hermana, porque la veía y le tenía un deseo tremendo a su media hermana. Y ya que tuvo relaciones con ella, no, ya no la quiero. Era para usarla. El no amar usa a las gentes. El amor se mantiene, es fiel, ¿no? Y no es difícil de cumplir cuando hay amor. En conclusión, Dios está llamando a su pueblo a hacer luz en la oscuridad. A eso nos llama el Señor. A prepararse para poder ser parte de un gran despertar espiritual. Tenemos que prepararnos para que use nuestras vidas. Comenzando en nuestros hogares, fíjense, tenemos que comenzar en el hogar, el despertamiento espiritual. Comience orando con sus hijos, por sus hijos. Veo mi nieto y mi hija y su esposo y mis nietos, los dos, están leyendo la Biblia completa en un año y ahora la versión Reina Valera 60 junto con sus papás.
Y David, mi nieto que tiene 11 años, dice: yo quiero ser pastor así como mi papá y como mi abue. Y él está encantado, dice: ¿cómo me ha gustado la Biblia? Porque la leen y ellos les van explicando un poco más las cosas que no entienden bien. Y están encantados. Una niña de 7 años y un niño de 11 va a cumplir ahora en febrero, tiene 10 todavía, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar en nuestros hogares el avivamiento. ¿Cómo? Intercediendo. Hay que pedir por nuestros hijos, evangelizando, compartiéndoles del amor de Dios y usando nuestra autoridad espiritual contra Satanás. Tenemos que usarla. Si está afectando a uno de nuestros hijos, yo te reprendo y te ato y te echo fuera de la vida de mis hijos. No los estés molestando. ¿Qué dice Romanos 13, 12 y 13? La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias, ¿no? El cristiano ya no puede estar atado a esas cosas. Tenemos que perdonar y aprender a perdonar y a pedir perdón, ¿no? Para cambiar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu protección, por tu bendición. Yo pongo delante de ti a cada persona que esté aquí, Señor. Ayúdanos a que ya realmente hagamos lo posible por entrar en un despertar espiritual en nuestras vidas, en nuestras familias. Ayúdanos a comenzar por restaurar nuestra propia vida. Y Señor, que nuestras familias estén caminando, sirviéndote a ti con todo su corazón, alma y mente. Señor, queremos decirte que te amamos y que te necesitamos, Señor. Ayúdanos a cada día a amarte más de todo nuestro corazón, Señor, a vivir para agradarte y para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor Jesús. Yo alabo, bendigo tu nombre y quiero hacer un compromiso contigo, Señor, para buscarte con todo mi corazón, alma y mente. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas, pero para las personas que vienen por primera ocasión, no queremos que den, sino queremos darles nosotros algo. Hemos preparado un ambigú aquí en la cafetería y a todos los que vienen por primera ocasión, yo les invito para seguir aquí al Señor tirado, que está levantando su mano, que está de pie bien firme allá atrás, no está tirado, ¿no? Y síganlo allá en la cafetería, todos los que vienen por primera ocasión, porque hemos preparado un ambigú para los que vienen por primera ocasión. Ahora no queremos que den, sino queremos darles. Y vamos a terminar al mismo tiempo. Aquí vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas y vamos a dar unos anuncios y vamos a terminar igual que los que vayan a la cafetería al mismo tiempo. Quiero leerles esta promesa a todos los que aquí se quedan. Ven lo que dice en Mateo 23, capítulo 23, verso 23. Son palabras de Jesús y dice: hipócritas a los fariseos y maestros de la ley, ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino, que son unos granitos pequeñitos. Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Esto es lo que deberían hacer, dice, sin dejar de hacer aquello que es el diezmar. Entonces Dios nos manda a diezmar. ¿Por qué? Porque de esa manera se sostiene la obra del Señor, de esa manera sostenemos misioneros, de esa manera se llevan a cabo todos los gastos que hay en la obra de Dios para evangelizar y discipular. Entonces vamos a hacerlo de todo corazón, por amor y agradecimiento a Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, tus ojos en mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos en mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y sublime, brillando a la luz de tu gloria.
yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos en mi corazón, yo quiero verte. Yo quiero verte. Si Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. yo quiero verte. Yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando a la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y verte alto y sublime, brillando a la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, yo quiero verte. Bien, pues vamos a tener unos anuncios así rapidito porque ya tenemos el tiempo.